creyentes tendríamos que repasar una y otra vez sería la primera carta a los tesalonicenses y la segunda. ¿Por qué? Porque vamos a ver que habla los pasajes que tienen doctrina, como lo conocemos, o cosas complicadas. Es 1 Tesalonicenses capítulo 4 desde el versículo 13 al 18. Eso es lo que conocemos como doctrina, el famoso arrebatamiento. Pero el resto del pasaje es tan práctico porque es una iglesia joven. ¿Y qué mejor que una iglesia que nos estamos conociendo porque producto del encierro ha llegado gente, estamos en esta transición, estamos conociéndonos, estamos sabiendo qué dones tiene cada uno, en qué dónde podemos servir, y obviamente esta carta nos va a dar tantas cosas para al salir de este lugar, literalmente ponerlas al servicio de otros, que no nos va a alimentar teológicamente como quizás lo esperaríamos. Es decir, vamos a salir entendiendo cosas profundas. Aunque es la palabra de Dios, lo va a hacer. Pero vamos a salir diciendo, esto es práctico, es proactivo. Recibo el mensaje y ahora me toca ponerlo en práctica. Porque a veces las predicaciones, y uno de los desafíos para los que predicamos, es cómo esas maravillas espirituales, estas grandes cosas espirituales, las hacemos prácticas en las vidas de ustedes. Yo no estoy juzgando, solamente estoy poniendo ejemplos, pero a veces hay predicaciones cuando dice, wow, me hablaron tantas cosas que entendiste, no sé, pero es muy profundo, me imagino. Y sí, a veces hay cosas muy profundas, pero el desafío de cada predicador es cómo lo haces para que esta persona pueda ponerlo en práctica. El Señor hablaba de cosas tan maravillosas que era el cielo y decía, el reino de los cielos es semejante a eso. Y todo como, sí. Decía un predicador que escuchaba en la semana, el Señor nos ha pedido alimentar a las ovejas, no a las jirafas, en el sentido de la predicación. Es cierto que los institutos nos proveen, sí, pero la pregunta es, ¿cómo esto que lo estuve repasando, analizando, o sea, ¿cómo lo hago práctico? Y es un desafío. Entonces, oren por nosotros porque el púlpito siempre es un desafío. Y si no, le vamos a pedir a usted que venga acá a orar y va a ver que los nervios, todos lo están viendo y lo va a entender, pero es parte, ya no es excusa para no hacerlo, pero lo interesante de esta carta. Bueno, vamos a ver ahora una de las cosas interesantes es la oración. Como la familia de Dios, recuerde, cuando hablemos de iglesia, para que usted lo tengan claro, la iglesia son las personas. Esto es un edificio, todo esto es un entorno. Eso no es la iglesia la constituye las personas. Entonces, la iglesia o la familia de Dios, que son términos que vamos a estar intercambiando, ¿cómo se fortalece? Por medio de la oración. Vamos a hablar en estos pasajes cómo la oración es tan necesaria, cómo la oración es tan edificante y cómo la oración es un bálsamo en momentos de angustia. También podemos cometer el error de transformar nuestra predicación en una lista de supermercados. Necesito un auto, necesito esto y bla, bla, y dice el Señor, espera, ¿y en qué momento vamos a conversar? ¿Qué momento vamos a tener para que tú te acerques a mí, no para pedirme, que no es malo, pero para conversar? De hecho, hablamos muchas veces y quizá la referencia que a usted le enseñaron de la oración es una conversación con Dios. Yo cuando me acerco, mi padre está lejos, está en Ciudad de México, pero yo no, papá, justo que me llamaste, mira, estoy necesitando esto. Bueno, ya que lo escuchaste, nos vemos, me depositas, chao, adiós. Así, wow, qué conversación tan buena. O sea, no te he hablado en una semana y te acercas para puro pedirme. En el caso de Dios es algo parecido. Es un padre que sí, Él sabe nuestras necesidades, pero Él lo que quiere es que a través de una conversación tengamos y pasemos tiempo con Él. Y esto es el propósito, y vamos a ver cómo la familia de Dios se fortalece y se establece por medio de la oración. Si ustedes me acompañen, abran su Biblia, por favor, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer hace 2 semanas atrás, se predicó del 1 al 8, y ahora me toca a mí los versículos del 9 al 13, son 5, ¿sí? Que 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Pero van a tener tanto que yo la verdad disfruté y decía,
cómo en este momento me encuentro a la luz de lo que voy a predicar. ¿Es realmente la oración una necesidad? Miren, Pablo habla acerca de estas inquietudes que la iglesia presenta, aunque son muy jóvenes porque era una iglesia que tenía muy poco tiempo. Los hermanos de Tesalónica, Pablo reconoce que tienen una excelente base en lo que se refiere a su fe en el Señor Jesucristo. Asimismo, había ciertas cosas que inquietaban al apóstol Pablo y por ello escribe el capítulo 3, que vamos a ver, ya vimos anteriormente del 1 al 8, había tribulación, había complicación, había problemas. Bueno, y entonces este capítulo tiene como meta animar a los tesalonicenses a seguir diario en su camino al Señor por medio de la oración. Cuando la oración se hace una necesidad, cuando la oración es una prioridad, ¿se ha dado cuenta que usted no, algo pasa y oremos? A lo mejor es como hasta gracioso, pero pasa una situación y a veces yo no lo hago por ser malo, pero creo que a veces pasa algo, oremos. Y todo, claro, pues si está pasando algo, creo que necesitamos la oración. Esta dependencia continua. Entonces, miren, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9, dice la palabra así: pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Una de las cosas que más alegrías dan en el ministerio a los que estamos sirviendo, ¿saben cuál es? El saber que las ovejas están caminando diariamente con el Señor. Cuando las ovejas, cuando los líderes vemos de que está pasándola mal, pero se ha aferrado tanto al Señor, se ha comprometido tanto al Señor que dice, esta es una de las recompensas del ministerio. Una de las grandes cosas cuando tú discipulas y ves que el discípulo te dice, oye, leí esta semana, pero no leí leí este versículo, pero no lo entendí. Pero creo que está diciendo eso. Y a veces el versículo te está hablando de otra cosa, pero ves tan emocionado, tan convencido de que él lo entendió, que tú dices, me alegro que la palabra habló a tu corazón. No necesariamente era el contexto probablemente, pero ¿sabes qué me da alegría? Ver que estás acercándote al Señor. ¿Sabes que esta semana he orado por esto, he orado por lo otro y dices, ¿sabes qué? ¿Estás avanzando bien? Entonces, una de las cosas que en el ministerio causan mucha alegría es saber que las ovejas siguen y aman al Señor por sobre todas las cosas. Algo que también lo hacen en pureza, en santidad y ¿sabe qué? Producto de la forma de conducirse de los líderes. Se dice que la iglesia es el reflejo de los líderes y para mí yo lo analizaba y decía, ¿qué tipo de liderazgo o qué tipo de ejemplo estoy dando a la iglesia? Es una iglesia, no sé, malagradecida, es una iglesia que no tiene la necesidad de orar. O sea, ¿qué estoy transmitiendo indirectamente, pero a través de mi vida lo puede estar viendo la propia congregación? Es un desafío, es una motivación para hacer las cosas para que agraden al Señor. Prueba de ello de que Pablo dice, miren, vuelvo a leer, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Pablo, si había algo que les está escribiendo, lo que le causaba gozo es decir, su conducta. Si había algo que para Pablo tenía valor y si había algo que para Pablo lo exhortaba para seguir era, están avanzando. Sé que hay tribulaciones, sé que hay complicaciones, sé que la vida cristiana no es fácil, sé que va a haber adversidad, es producto de la vida cristiana. Pero ¿sabe qué me da gozo? Saber que siguen. Allí en tercera de Juan, si no me falla la memoria, también cuando Gallo escribe, o el anciano a Gallo, le dice, mucho me regocijo el saber que mis hijos o tus hijos andan en la verdad. Es en segunda de Juan, no es tercera, ahora que recuerdo. Pero algo que caracterizaba al apóstol Juan, decía, me gozo saber que ustedes
andan en la verdad. Una de las cosas que causa gozo es eso. Y para Pablo fue así. Pablo, al escribir esta carta, ve este compromiso de los hermanos en Tesalónica, que realmente se comprometió. Pero mira, si avanzamos un poco más allá, una de las grandes claves del apóstol Pablo, ¿sabe cuál era? Su vida de oración. Pablo era tan convencido y sabía el valor de la oración que lo refuerza constantemente. No se puede llevar a cabo en la obra del Señor ninguna actividad si no hay comunión con Dios por medio de la oración. Estamos en la semana, se nos presentó una situación. Estamos en un déficit. ¡Oh! ¿Hay que orar más? Sí, pero ¿sabe qué? Esto es proactivo. La famosa oración. No sé si la ha escuchado. Lloro, pero ahora me toca sacar. Señor, manda una ofrenda a esta iglesia tuya. ¿Y tú qué vas a hacer? No, es que confiamos en ti. Sí, pero ya te he provisto. Hermanos, esto es proactivo. Vamos a ver. Sí, yo no dudo que ustedes están orando y vamos a orar y probablemente alguno va a ayunar y a algunos nos hace mucha falta. Ya, no vea a nadie, véame a mí mejor, pero nos hace falta. Pero hermano, haga de la oración una necesidad. Hemos estado orando, si usted recuerda, a lo largo de este proceso de encierro, todo lo que hemos estado orando y cuántas peticiones ha respondido. Hermano, si no logra ver el valor de la oración, usted se está perdiendo un privilegio. Usted se está perdiendo lo mejor de la vida cristiana. La alabanza nos exhorta, la alabanza nos sirve, la alabanza nos ayuda a reflexionar quién es Dios y la oración nos ayuda a vaciarnos, a derramar nuestro corazón y decir, sin ti yo no puedo. Y es en ese momento de la oración cuando tú te encuentras completamente vulnerable y dice, ¿qué puedo esconder si tú me conoces perfectamente? Probablemente yo impresiono, probablemente trato de mostrar algo, pero a ti no te puedo engañar. Tú me conoces, pero ese momento tan íntimo, tan directo es cuando, wow, esto es algo maravilloso. Y Pablo lo sabía, por medio de la oración, por medio de la comunión y la dependencia en el Espíritu Santo, se crea una relación tan íntima que solamente aquellos que lo hemos experimentado podemos decir, lo entiendo. Y viene a mi mente un salmo tan maravilloso. Bueno, vamos a leer el versículo 10. Miren, ¿por qué decía que Pablo, 1 de Tesalonicenses 3:10, Pablo era un hombre completamente dependiente de la oración? Según oramos intensamente, como muchos de nosotros, de día y de noche, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Se da cuenta lo que Pablo hacía? Y mire, allá en el Salmo 39, versículo 12, David nos habla algo y me llamaba la atención. Dije, bueno, ¿qué tan importante es la vida de los hombres allá en el Antiguo Testamento y del compromiso que ellos tenían? Y mire cómo lo expresa David en el Salmo 39, 12. Salmo 39, 12, David lo hace de esta forma tan necesaria. Mire, Salmo 39, 12. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. David exclama, escucha, Señor, mi oración. ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, vamos a ver una situación práctica? Cuando un niño tiene hambre, todo el mundo se entera que el niño tiene hambre. Es evidente que el niño tiene hambre. Y a cada vida hace una comparación. Trátelo de ponerlo así. Escucha, Señor, mi oración. Esté atento a ti, mi oído. A veces, miren, sí, espero no ofender a nadie, pero ¿cuántas oraciones ni siquiera han pasado del techo? ¿Cuántas oraciones se han convertido en un ritual, si lo quiere ver? Señor, te quiero pedir por este día, por las necesidades que hay. Tú conoces los corazones, no recuerdas las peticiones, pero tú las conoces. En nombre de Jesús, amén. Y dice, ¿realmente es ese tu tiempo de oración?
a veces no se trata tanto del tiempo, de horas o minutos que inviertes, sino la calidad de tu oración. Es un clamor, es un ruego, es una necesidad que tú muestras a Dios. David lo dice: escucha, Señor, tú conoces mis lágrimas, esté atento tu oído ante mis peticiones. ¿Es esa tu forma de clamar a Dios? Quizás ya Dios, es obvio que Dios ya tiene una respuesta, pero a veces lo que quiere es ver, dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. Y a veces nuestras oraciones, por eso digo, quizás nuestro vocabulario, y yo no estoy en contra, hay gente que yo escucho una oración y dije, me gustaría grabarla porque es tan hermoso como lo hace. Yo no lo juzgo a él, yo me juzgo a mí. Y mi oración, quizá muy básica, muy precaria, pero estoy convencido de que llegó a los pies del Señor. Estoy convencido de que pasó el techo. Sí, pues, a los otros los impresioné, pero en el fondo yo sabía que ni siquiera pasó. Mira Salmo 88, versículo 1 y 2, y sigue hablando, y ahora David lo presenta como una especie de lamento. Salmo 88, versículo 1 y 2. Y qué grande ejemplo cuando quieras ver ejemplos de oración, cuando tú quieras ver la importancia de la oración, vete a Salmos y nos va a mostrar y nos va a dar a tantos buenos ejemplos. Mira Salmo 88, es un salmo de lamento. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Mire la necesidad. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Casi parecido al Salmo 39. Era una necesidad. Mira Proverbios capítulo 15, versículo 29. El gran Salomón, mira lo que escribe. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Proverbios capítulo 15, versículo 29, y nos da también un hermoso ejemplo de la oración. Proverbios 15, 29. Y mira, importante, el Señor está lejos de los impíos, de la gente que no ha conocido a Él como Salvador. Pero mira, ¿qué dice? Y eso es realmente maravilloso. Pero escucha la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo como Salvador. Vean lo importante. Dice, el clamor de los que no son creyentes aún está lejos, y el Señor está aún más lejos de ellos. Pero lo importante, al clamor, a la oración de sus hijos, el Señor está muy atento. Se da cuenta de lo que hemos perdido quizás producto de la necesidad de orar. Se da cuenta de la importancia de orar. El mismo, cuando se elige a los diáconos, allá en Hechos 6, llega el Nuevo Testamento. Y vean qué es lo que hace el apóstol Pedro y todo el grupo que estaba. Dicen en Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Se sabía que una de las importancias claves de los ministerios de todos estos grandes hombres de Dios era la oración. Se dice que, me parece que, bueno, no va a decirles nombre para no equivocarme, pero uno de los ministerios grandes en Inglaterra, de Charles Spurgeon, ahora recuerdo, y si no me equivoco, si me equivoco me corrigen, pero decía que el motor era la oración. Nosotros cuando estamos en la iglesia en Peñalolén teníamos un ministerio que era bien importante, que era que cada domingo una persona se apartaba a un lugar solamente para orar por el predicador y por las almas que iban a escuchar el mensaje. Yo como predicador me encontraba muy tranquilo porque sabía que alguien estaba rogando todo el tiempo de la predicación por esta necesidad. No era que decía, no, ya me va a perder la predicación. No, decía, ¿sabe qué? ¿Cuándo me toca? Creo que sería bueno desafiarnos. Quizás usted no tiene ministerio, quizás no está activo, pero sería bueno que todos invirtiéramos un día, quizás al año, para orar por el predicador y el tema. Realmente sería algo maravilloso. Entonces, Pablo
muestre esta necesidad. Hemos visto que David lo hacía un ruego. Salomón lo presentó como un ruego. Hermanos, es importante la oración. Regrese a 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 11. Pablo refuerza la dependencia al Padre y la necesidad de ser guiados en todo momento por el Señor. Mira versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. ¿Ve la dependencia del apóstol Pablo del Señor? El apóstol Pablo hizo grandes cosas. El apóstol Pablo fue un instrumento importante en la vida de la iglesia, pero el apóstol Pablo era un hombre guiado por el Señor. Cuando nosotros aprendamos a depender del Señor, grandes cosas ocurren. Mire, busque 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, y nos habla algo interesante. Quizás si no lo había visto este pasaje, y si usted cree que 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, y mire qué importancia da Pablo a la necesidad continua del propio mensaje y de la famosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en comunión. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, porque al derramar su sangre en la cruz del Calvario. El amor de Dios al enviar a su Hijo. La comunión con el Espíritu Santo, tan necesaria para la vida diaria. Logra darse cuenta. Por eso que cuando él habla y dice la guía, el empuje, el camino, la senda, es solamente a través del Espíritu Santo y la dependencia en el Padre. Miren, muchos han visto este Salmo 1:6, y Salmos tiene grandes ejemplos con respecto también a esta necesidad continua de la guía del Señor en las vidas. Salmo capítulo 1, versículo 6. Y vuelve a hacer un contraste, mire. Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos. ¿Sabe? En la semana, yo tengo que ser honesto, me puse nervioso. De hecho, no quería, la verdad, quería sacar el versículo. Dije, ¿qué está viendo el Señor en mi vida? Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y yo decía, ¿realmente estoy caminando, me estoy conduciendo palabra, acción y pensamientos de la forma que el Señor quiere? ¿O estoy siguiendo la guía del Señor el domingo? El domingo cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo es mi caminar? Y hermanos, siempre me gusta ponerme como ejemplo. Yo pedí perdón al Señor porque no estoy caminando de la forma que tiene que ser. No es que ande metido en pecado ni que tenga una perversidad, pero no estoy invirtiendo tiempo en las cosas como el Señor demanda. Él me da tanto de calidad y no necesariamente yo lo dedico de la misma forma. Hermanos, es un desafío. Pero mire la segunda parte. Mas el camino de los impíos perecerá. El Señor obviamente hace un contraste. Él conoce a los justos. Él conoce la senda de los justos. Pero también conoce el camino de los que no lo son. Interesante cómo hace esta comparación. Y mira, avanza un poco allá, ahí mismo Salmos 16:11. Con respecto al caminar, Pablo es cierto que está hablando del caminar o del destino que iba a trazar, pero acá estamos viendo la guía continua del Señor a través de grandes hombres del Antiguo Testamento. Salmo 16:11 dice lo siguiente. Deje llegar allá, ahora aquí estoy. Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites, como dice, para siempre. Pablo, regresa ya a Tesalonicenses. Pablo muestra, es cierto, este caminar, este sendero, este trazo que él debía continuar, pero también vemos que está exhortando a su audiencia en Tesalónica también para crecer y abundar, como lo vemos en el versículo 12. Miren, dice, bueno,
Una vez que el Señor me dirija, el Padre y el propio Señor Jesús me dirijan el camino para llegar a ustedes, ¿cuál es el propósito? Mire, versículo 12. Y que el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Una de las características importantes o algo que me llamó la atención en la iglesia en Corinto era la comunión que debía haber y la fortaleza y la edificación general. Dice, ustedes conmigo, yo con ustedes y en general unos con otros. A veces nos olvidamos de que nuestro caminar cristiano va a afectar positiva o negativamente en la vida de alguien. ¿Cómo estás tú protegiendo a la iglesia? ¿Cómo estás tú velando por tu iglesia? ¿Eres aquel que edifica o eres aquel que destruye? Y también me puso a pensar, ¿qué tipo de liderazgo está viendo la gente? Puede decir, sí, yo veo que tú trabajas para apoyar a la gente. O está pensando, bueno, yo creo que más que pastor, yo te veo como un carnicero, porque acabas con las ovejas. ¿Qué tipo de liderazgo? Hermano, el apóstol Pedro escribe y dice que una de las cosas de las cuales él tenía que hacer los pastores, apacentar la grey de Dios, dice voluntariamente. Ustedes están en este momento, porque me lo han permitido y el Señor me lo ha permitido, bajo mi cuidado, pero yo no me las gané, pero sí tengo la responsabilidad de cuidar por cada uno de ustedes. Si yo no velo por cada uno de ustedes, yo voy a tener que dar cuentas al Señor. Es decir, estuvo esta oveja, estuvo perniquebrada, estuvo humillada, estuvo necesitada. ¿Qué hiciste? Es que estuve haciendo esto. No, ¿qué hiciste por él? Vemos el ejemplo. Dice que si una se perdía, él la iba a buscar. Decía las 99, están bien, pero esta necesita. Y es un desafío también para nosotros. Ahora, a partir de esto, nos toca a nosotros como equipo trabajar en ello. El apóstol Pablo lo sabía y Pablo realza la forma de madurar en las cosas del Señor. Primero dice, unos para con otros y para con todos y nosotros para con vosotros. Vea el gran ejemplo que da. Hermanos, si nos congregamos, es para encontrar edificación. Usted no puede tener edificación, usted no puede tener comunión con Dios si no es por medio de una iglesia local. Dios estableció cada iglesia local para que exista esta comunión, para que exista esta fortaleza y para que exista esta dependencia en el Señor. A veces me da tristeza, no me da risa, me da tristeza cuando hay creyentes que dicen, entre el Señor y yo estamos bien. Sí, pero esto no es el llanero solitario, esto es en grupo, esto es en comunidad. Si usted está mal, dice, todos nos dolemos. Y lo hemos visto, alguien está mal, vamos a orar. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Y está bien y gloria a Dios, salió la situación. Hermanos, debemos crear esta dependencia, debemos crear esta comunión, unos para con otros y todos. Parte de eso también cuando le escriba a los Efesios, una de las cosas que él deseaba era este crecimiento grupal. No se trata cuántos están arriba, cómo avanzamos todos. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Mira cómo lo expresa Pablo a su audiencia en Éfeso. Efesios 4 del 13 al 15. Hasta que todos, no dice unos, Pablo da por hecho de que esta es una prioridad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Mire cómo lo expresa. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Vea cómo Pablo le dice a los efesios, todos tenemos que llegar. ¿Es una carrera individual? Sí, pero también es una carrera grupal. Es algo en lo cual todos tenemos que estar velando. Solo como ejemplo, quizás tú tienes problemas, quizás no le estás pasando bien. Es muy probable. Pero una pregunta, y solamente analízalo.
¿A quién tú esta semana llamaste, por lo menos para saludarlo, para saber cómo está? A veces estamos tan enmimismados, o sea, pensando en nosotros, que nos olvidamos de que los otros también están pasándola mal. Cuando, cuando tú le estés pasando mal, ¿sabe cuál va a ser una buena forma para superar tu depresión o tu estrés? O si estás pasando mal, si es otra situación, llama a alguien más. Escúchalo. Y yo te voy a decir, Señor, wow, estos son problemas. Discúlpame por pensar solamente en mí, pero mi hermano necesita también ayuda. Necesita oración, probablemente necesita mercadería, probablemente necesita a alguien que lo abrace, necesita. Y yo aquí me estoy ahogando y siento que el mundo se acaba y no tengo esperanza. Y él también la tiene. Él también está sufriendo. Y hermanos, a veces la iglesia nos hemos hecho tan insensibles. Yo creo que vamos a poner de excusa, ¿no? Este encierro nos ha hecho pensar, no salgo, no me comunico, sí, pero una llamada de teléfono no te va a contagiar y va a edificar a alguien más. Entonces, es importante. También, miren, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, habla también de esta madurez y de este compromiso que todos debemos tener. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Y dice, mire cómo le dice Pablo, el escritor de la carta a los Hebreos, cómo lo escribe de la siguiente forma. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento, de leche y no de alimento. ¿Por qué? Dice el versículo el siguiente. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado, versículo 13, a la palabra de justicia, porque es niño. Mire, eran inmaduros. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y del mal. Vea cómo lo expresa. Dice, ustedes, yo debía haberle hablado ya como expertos, pero tengo que hablarles cosas básicas porque son inmaduros. Pablo quería que los tesalonicenses no experimentaran eso y dice, por eso que la comunión, la relación va a hacer que avancen todos a la par y nadie se va a ir quedando. Cuando una iglesia madura, una iglesia sana, una iglesia comprometida, ¿sabe qué? Se ve desde el niño hasta el adulto porque hay unidad, como también lo contrario. Una iglesia inmadura, una iglesia insensible y todos los defectos que encuentre, porque lo ve desde el niño hasta el adulto, piensan solamente en sí. Vea cómo la palabra y el cristianismo rompe conceptos. Aquí es que mientras yo esté bien, no importa los demás. No, si los demás están bien, yo estoy mejor. Cambia el modelo. También, y mire, regresa a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué busca Pablo todo esto? Y les dice, a fin o por lo que, o tal motivo, de que Él, el Señor Jesús, afirme vuestros corazones. ¿De qué forma? Si se da un crecimiento, iban a estar irreprensibles. Nadie podía acusarlos de algo con fundamento. Recuerde, nosotros podemos ser acusados, sí, de muchas cosas. El problema es cuando usted y yo tenemos en problemas, cuando esté fundamento. Francisco, yo sé que tú te robaste el dinero. ¿Ya? ¿Cuándo? Porque lo dejamos aquí y te vimos. Ah, sí, hay fundamento. Se robaron el dinero y tú vives acá. Sí, pero si no hay fundamento, yo no soy culpable. Y acá Pablo le dice, bueno, esa palabra irreprensibilidad tiene esta idea. Lo mismo lo vemos en Timoteo, cuando dice el pastor tiene que ser irreprensible. No es que no tenga algo en contra, que nadie tenga un fundamento para decir, por esto no puede ser. Y acá Pablo quería que esta madurez, que este compromiso, esta santidad se presentara en los corazones de los tesalonicenses. Mire, a fin de que él afirme, versículo 13, vuestros corazones irreprensibles. ¿Y de qué forma o por qué? En santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
La santidad era una preocupación del apóstol Pablo en la vida de los tesalonicenses. Veamos el capítulo 3 del 1 al 8. Ellos vivían en un mundo completamente inmoral, no es algo ajeno a lo que nosotros vivimos. Era un mundo completamente depravado y algunas, no lo voy a decir por respeto quizás a alguien que pueda incomodarle, pero había ciertos rituales que iban asociados con actividades sexuales. Entonces, ellos se enfrentaban eso. Y Pablo dice, bueno, ustedes tienen que ser irreprensibles, tienen que ser santos, apartados completamente al Señor. Y es el mismo desafío para nosotros. Estamos en una sociedad donde no espere que va a mejorar. Estamos en una sociedad donde no espere que usted es cristiano y le puede ofender esto, entonces no lo hagan porque hay un creyente. A ellos les va a dar lo mismo. Pero no nos podemos aislar, estamos en medio, somos del mundo, pero no nos debemos comportar como el mundo. Y prueba de ello, de que Pablo desea esta santidad y que esta irreprensibilidad fuera completa en los tesalonicenses. El deseo de Dios para sus hijos, allá en Mateo 5:48 dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ese es el deseo de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 17, ¿cómo te puedes tú santificar también? Por medio de la Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted quiere ser más a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí en el manual? Me cuesta leerlo, claro, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Tú no puedes llegar, Señor, tengo que leer y dame sabiduría para entenderlo en nombre de Jesús, amén. Ya, no funciona así. A veces a mí me enseñaron así, usted puede ser, le habrán probablemente enseñado diferente. A veces Dios no te responde y no te enseña algo por dos cosas, pecado en tu vida. Puedes pasar un día entero leyendo la Biblia, no te va a hablar, hay pecado. Segundo, no estás listo para recibir el mensaje. ¿Por qué no lo entendí? Hermano, mira, sabes que estoy leyendo, pero no entiendo. Y te lo explique como, wow, no era el momento. Pero ya me enseñó el Señor igual. A veces hay cosas prácticas. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo anhelaba es esta unidad. Ahora, el resumen. La única forma en la cual la iglesia se fortalece es por medio de la oración, a través de esta unidad. Es interesante cómo estos grupos hemos creado un gran hábito que al finalizar cada servicio, cada predicación, lo primero que hacemos es orar. Orar, orar. ¿Cuántas peticiones ya han respondido? ¿Cuántas peticiones faltarán? ¿Cuántas peticiones seguirán o van a surgir? No lo sabremos, pero de una cosa estamos seguros, el Señor escucha el clamor. El Señor obra y el Señor hace milagros, así que dependamos de la oración, apropiémonos de estos principios y que como iglesia juntos avancemos para ser cada día más a imagen y semejanza. Si usted le preguntaran o si usted tuviera que definir su iglesia, que estamos acá, ¿cómo nos definiría? No, son bien inmaduros. Yo diría, no, es mi iglesia. Si hay defectos, ¿sabe qué voy a decir? Yo soy el que los echo a perder, pero ellos son buenos. No juzgue a la iglesia, júzguese usted. Y cuando eso pase, va a amar a la iglesia. Se va a crear la unidad y vamos a pensar en edificarnos unos a otros. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por este mensaje, por la palabra, Señor, porque a través del ministerio del apóstol Pablo nos muestra a través de la carta a los tesalonicenses el deseo que él tenía de que por medio de la oración la iglesia creciera, la iglesia madurara y la iglesia se hiciera firme. Hay complicaciones, hay luchas, hay adversidades y muchas veces son imposibles de sobrellevar hablando humanamente. Gracias por tu obra maravillosa en la cruz y por dejarnos al Espíritu Santo y por tener la certeza de que todas las peticiones son escuchadas por ti. Estamos carentes, estamos necesitados de fortaleza. Muchas veces hay cansancio, a veces hay enfermedad, problemas familiares, problemas laborales e incluso, Señor, a veces problemas, todos ellos llegan a la misma vez. Nos encontramos indefensos, pero de algo que clamamos
de algo que estamos seguros, como decía David, tú escuchas el clamor de los justos. Ayúdanos, Señor, a crear de la oración una necesidad. Ayúdanos, Señor, a crear de la oración una prioridad en nuestras vidas. Pero también ayúdanos a nosotros como iglesia a preocuparnos y a madurar para ser los instrumentos y la iglesia que tú quieres. Tú conoces a cada corazón acá y yo sé que tú vas a obrar, Señor. Ayúdanos a no descuidarnos, a preocuparnos y por sobre todas las cosas, seguir adelante. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Me gusta esta parte cuando hay silencio y todos me miran todo lo que estoy haciendo y me siento bien observado, pero no importa. Es entretenido. No siente las miradas, así que cosa que se le caiga algo, la guitarra, cualquier cosa ahí. No. Los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar la última alabanza. Se llama Tengo hambre de ti. Algunos lo conocen por un momento en tu presencia, pero es una alabanza que a mí en lo personal me gusta mucho porque habla de, de la importancia que estábamos escuchando en la palabra, de estar en contacto y comunión con Dios, en contacto con Él, en su presencia, por su amor, por su gloria y todo aquello que viene